Bueno, muy bien, muy buenas noches a todos y a todas nuevamente. El día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas fundamentalmente. Primero, eh, vamos a hablar sobre la metodología CRISP-DM, que es lo primero que vamos a estudiar. Es una presentación rápida. Y luego vamos a hablar sobre la logística del proyecto y la entrega del proyecto y en qué consiste, aclarar un poquito el tema de qué es lo que ustedes deben hacer. Este es un curso que damos compartido Fabio Fernández, que está con nosotros, y mi persona. Eh, Básicamente la evaluación del curso la vamos a hacer entre los dos. Eh, en la práctica lo que vamos a hacer es que la nota es como un promedio de lo que les asigne Fabio más lo que les asigne este servidor. Entonces así es como vamos a trabajar. En primera instancia, el día de hoy les voy a presentar la metodología CRISP-DM, que es una metodología de desarrollo de proyectos especialmente orientada a data mining, que es básicamente la idea es que ustedes sigan esta guía o esta metodología para la elaboración del proyecto final. Yo les voy a presentar hoy un resumen muy breve y por acá les voy a mostrar en el aula virtual está este documento, este resumen que les preparé, que es un detalle un poquito más amplio de lo que les voy a presentar el día de hoy. Ahí está en detalle explicado lo que les voy a presentar. Entonces ahí está ese documento para que ustedes lo bajen del sitio. Es lo mismo que les voy a presentar el día de hoy, pero con más detalle. Entonces ahí lo pueden bajar. Por cierto, bueno, les hemos informado y ahorita ahí les estoy mostrando el aula virtual de este curso, que no sé si han visto, pero está en una nueva plataforma que es promidad.org en lugar de promidad.net, que es lo que veníamos usando. Esto porque teníamos nuestros aulas virtuales .net, promidad.net está en Costa Rica, promidad.com está en Estados Unidos y ahora promidad.org también está en Estados Unidos. Esto porque con el servidor acá en Costa Rica, el hosting que teníamos nos ha dado algunos problemas, entonces preferimos pasar este hosting también para Estados Unidos, con la ventaja de que ahora es ilimitado el tamaño para subir de archivos y tenemos una versión más nueva de las aulas virtuales, lo cual nos da un montón de ventajas. Hay algunos pequeños cambios, muy pequeños, por aquello de que no encuentren algo donde estaba antes. Es por eso, porque estamos en una nueva versión de Moodle, que es la plataforma en la que se construyen estas aulas virtuales. Entonces, por aquello de que no encuentren algo. Pero básicamente es lo mismo, es la misma lógica. Bueno, muy bien, entonces entrando en materia, la idea, como les decía, del proyecto final es que ustedes sigan esta metodología paso a paso en el desarrollo del proyecto. La metodología CRISP-DM viene de Cross Industry Standard Process for Data Mining. Es una metodología vieja, pero que se ha convertido en un estándar que es muy importante porque, como dice esta filmina que estamos viendo, ¿por qué debería ser un proceso estándar? Bueno, casi que cualquier proyecto de informática debería ser un proceso estándar. El proceso de minería de datos debe ser confiable, repetible y básicamente entendible y aplicable para personas con escasos conocimientos de minería de datos. Eso es un gran reto, ¿verdad? Porque mientras esté en manos de gente que conoce del tema, a veces no hay problema, pero el problema es que esto lo puedan usar y aplicar personas con no conocimientos a fondo de la temática. El proceso de estandarización de data mining es algo que hoy en día todavía continúa. No podríamos decir que hay una estandarización, pero desde 1996 se ha tratado de estandarizar estos procesos. Hasta el año 99 que fue publicado el CRISP-DM versión 1.0 y hasta la fecha, como podemos ver en un gráfico que tengo por acá, CRISP-DM sigue siendo la metodología que más se usa en el mundo
para el seguimiento de procesos de data mining. Tiene la ventaja de que no tiene propietario, es una aplicación neutral, no va ligado a ninguna plataforma, ni a R, ni a Microsoft, ni a ninguna otra, ni a SaaS, ni a nada de eso, sino que se centra más en cuestiones de negocio y en cuestiones de análisis de los métodos y de las técnicas. Y también le da bastante importancia el tema el tema de negocios, que es importante, que tal vez es una parte que nosotros no hemos tratado mucho en este programa, pero que es importante de tener en cuenta. Bueno, CRISP-DM básicamente está dividido en 6 fases, que son bastante intuitivas y bastante lógicas, que uno debería seguir en cierta manera secuencialmente, aunque son cíclicas. La primera etapa, como vamos a ver, consiste en la comprensión del negocio, luego la comprensión de los datos, la tercera etapa es la preparación de los datos, cuarta etapa el modelado del proceso que uno quiere aplicar, ¿verdad? La evaluación y luego nuevamente la comprensión del negocio. Se está en este ciclo hasta que uno tenga un modelo de minería de datos satisfactorio. Una vez que este modelo sea satisfactorio, pues la idea es que un proceso de minería de datos debería culminar con la implantación en un sistema en producción. Cosa que no esperamos del proyecto, porque por supuesto esto requiere de muchas otras cosas que dependen de la organización donde uno trabaje. Hay organizaciones donde implantar un sistema no es nada fácil. A veces no por el sistema mismo, sino por vencer todas las trabas que la misma organización tiene. Estándares, control de calidad, aprobación de comités, etcétera, etcétera. Uno sabe que en una organización grande no es fácil implantar un nuevo sistema. Pero bueno, la idea es que aquí es donde debería terminar, porque recuerden, desde el primer curso vimos que un proceso de minería de datos debería ser un proceso automatizado. Entonces debería terminar todo lo que hemos hecho con una implantación de un sistema automático para detectar, por ejemplo, fraudes, para calcular scoring de crédito, para detectar evasión fiscal o para cualquier cosa de esas. Debería culminar con un sistema automatizado. Esa parte es difícil. Bueno, la sucesión de fases, como dice acá, no necesariamente es secuencial. Ni rígida. Cada fase es estructurada en varias tareas generales de segundo nivel. Las tareas generales se proyectan a tareas específicas donde finalmente se describen las acciones que deben ser desarrolladas para situaciones específicas. Bueno, básicamente aquí está la primera fase es la fase de comprensión del negocio, que se divide en varias subetapas: determinar los objetivos del negocio, valoración de la situación, requisitos y restricciones. Es muy importante que tenga una organización, requisitos, riesgos de contingencia, requisitos técnicos, etcétera. Determinar los objetivos de data mining, metas, para qué es que se está construyendo desde el punto de vista del negocio el sistema de data mining que estamos haciendo. Realizar un plan de proyecto. En esta primera etapa, para el caso de nuestro proyecto, para el caso práctico, la idea es que ustedes por lo menos en una página o media página del proyecto expliquen un poco el negocio en el que ustedes están y nos ayuden a Fabio y a mi persona a comprender de qué se trata. Bueno, aquí tenemos varios que son de banca, pero la idea no es explicar qué es el negocio de banca en general, sino el negocio en el que ustedes están específicamente. Por ejemplo, los que están en las unidades de riesgo, los que están en las unidades de inteligencia de negocio. Entonces, explicarnos en una página, tampoco tiene que ser algo largo, sino en media página, una página, explicarnos en qué consiste el negocio, entre comillas, en donde ustedes están, de qué se encarga la unidad en la que ustedes trabajan y en donde va a estar, digamos, en donde están los datos, en donde ustedes quieren aplicar, hacer este proyecto. Entonces esa es la idea, que darnos una introducción a cuál es la problemática en general que se tiene en el lugar donde ustedes trabajan.
porque definitivamente lo primero que uno debe hacer es comprender el negocio, y comprender el negocio no es fácil. Por ejemplo, mi persona en este momento en el INSE me están ofreciendo una consultoría para un tema de usar modelos predictivos para predecir cuándo va a ser viento o no para las plantas eólicas. Entonces, bueno, solo el hecho de comprender el negocio en ese caso me lleva tiempo, ¿verdad? Porque hay una serie de modelación bien difícil que tiene que ver con temas de la física, de la dinámica, etcétera. Y el mismo tema del negocio, ¿por qué es tan importante en ese caso, por ejemplo, predecir cuándo va a ser viento o cuándo no, etcétera? Entonces, comprender el negocio es fundamental. Y a los informáticos y a la gente de estadística siempre le toca que enfrentarse a temas que no estudió, ¿verdad? Por ejemplo, en ese caso, mi persona, yo nunca he estudiado ese tipo de cosas, o si a uno lo ponen a aplicar modelos predictivos en un hospital, ¿verdad? Para predecir enfermedades, bueno, son temas de los que uno no conoce, y entonces esa es la primera gran etapa, estudiar el negocio, estudiar el problema en el contexto en el cual uno está trabajando. Bueno, luego viene una segunda etapa muy relacionada, que es la comprensión de los datos. Entonces, esta se subdivide en recolectar los datos iniciales, descripción de los datos, reporte de descripción de los datos, exploración de los datos, verificar la calidad de los datos. Ese es un tema fundamental y difícil, ¿verdad? La calidad de los datos. Y a veces lleva eso más tiempo a veces que el mismo proceso de data mining, el proceso de limpieza de datos, hasta lograr tener datos consistentes y coherentes. Entonces, igual, en el proyecto ahora vamos a ver que viene una parte de esto. Nosotros lo que queremos es que ustedes nos expliquen de dónde y cómo construyeron los datos que están usando, cuál ha sido la problemática que tuvieron, cuál fue el proceso de limpieza. O sea, que ustedes nos traten de explicar estos pasos uno a uno, cómo los lograron. Si aplican, por supuesto. Si no aplica algo, no hace falta ponerlo, pero aquí es interesante que ustedes expliquen en ese documento el tema de los datos, también entender los datos, que es de lo primero que debe ir en un proyecto. ¿Qué son los datos? ¿Qué son las filas? ¿Qué son las columnas? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuál es la variable a predecir? Si es que hay una variable a predecir. La explicación detallada, aquí sería bueno incluso poner lo que los informáticos conocemos como un diccionario de datos, en donde se explica una a una las variables, los tipos de las variables, si son numéricas, si son enteros, si son reales, si son cualitativas, si son nominales, si son ordinales. Bueno, explicar en detalle qué son los datos. Y también, importante explicar cuál fue el proceso de limpieza que hubo que hacer. Si fue muy complicado, muy pesado, ¿verdad? No es que lo detalle, pero sí por lo menos que nos expliquen un poco cómo lograron esos datos. Por ejemplo, si pasaron de una tabla de datos que tenía 5 millones de registros a una tabla de datos que finalmente tiene 5.000, después de un proceso de limpieza o estandarización de datos. Toda esa parte es importante que la expliquen. ¿Qué tiene que ver muchísimo con esta parte? La preparación de los datos. Pero aquí más, por ejemplo, selección de datos. Esto es importante. De todo ese mar de datos que tienen, ¿cuáles datos seleccionaron y por qué los seleccionaron? El tema de limpieza de datos, cómo lograron la limpieza de los datos, estructurar y organizar los datos en tablas o en cubos o lab, o cómo los piensan organizar, integrar datos, esto es importante. Por ejemplo, sucede muchas veces que uno tiene la cédula en varias bases de datos, pero en una está con 8, en otra está con 9, en otra está con 10 campos. Es indispensable organizar y para finalmente formatear y tener datos consistentes y creíbles. Entonces, esta parte de preparación de datos también debería ir explicada en el documento. Bueno, una vez que se tienen los datos limpios, coherentes, viene la parte de modelado, que es de la que más hemos trabajado en el curso. Ahora sí, seleccionar la técnica. Lo primero que debemos saber es si estamos ante un problema de clustering, si estamos ante un problema de regresión, o si estamos ante un problema de clasificación automática, o si estamos ante un problema de clasificación, de aprendizaje supervisado o aprendizaje no supervisado. Hay que identificar muy bien y seleccionar la técnica. Esto es de lo que más vale en el proyecto. Si hay una selección de la técnica inadecuada, sería muy grave, porque de eso ha tratado todo el programa, ¿verdad? De aprender las técnicas
y hay que aprender en qué casos aplica una y en qué casos aplica otra. Generar un plan de prueba, ahí tiene que haber testing, ¿verdad? ¿Cómo vamos a garantizar que el modelo, una vez por ejemplo que decidimos que vamos a usar un modelo predictivo, bueno, ahora sí, ¿cuál de ellos? Hay que hacer planes de prueba y testing, validación cruzada, para seleccionar el mejor método para los datos que se tienen. Una vez eso, pues construir el modelo, como hicimos alguna vez con el reto predictivo, y finalmente, pues evaluar el modelo hasta tener un modelo que sea satisfactorio. Esto es de lo que más hemos hecho en el curso. Esto, si se trata de un modelo predictivo, podría ser una técnica de validación cruzada o bootstrapping, preferiblemente validación cruzada. Si se trata de un K-means, por ejemplo, o una clasificación jerárquica, también hay que calibrar el modelo, hay que seleccionar qué es mejor. O si se trata de un cubolab, también ya es un poquito distinto, ¿verdad? Cómo seleccionar, cómo generar bien los cubos, es más bien ahí la problemática. Bueno, muy bien, una vez construido el modelado, viene la evaluación de los resultados. Estos dos van muy juntos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a evaluar los resultados? Preferiblemente si fueran modelos predictivos, con una validación cruzada para garantizarnos de que esos resultados son correctos. Proceso de revisión, hay que revisar, someter también al control de los expertos, a ver si los modelos realmente están diciendo lo que en teoría por lo menos se esperaría que digan. Y bueno, determinar los próximos pasos es importante. Aquí porque puede ser que esto no sea tan lineal, ¿verdad? Como vimos antes, podría ser que el próximo paso es volver aquí, porque nos damos cuenta en la evaluación que el modelo y las cosas no están funcionando muy bien. ¿Por qué? Podría ser porque tal vez no habíamos comprendido bien el problema y hasta ahora estamos comprendiendo bien el negocio, o tal vez hay un problema en los datos que no habíamos resuelto bien en la preparación de los datos. Entonces hay que volver en este ciclo, volver a construir un modelado y evaluar hasta que nos garanticemos que estamos teniendo resultados aceptables. Una vez construido ese modelo ya de manera aceptable para el negocio, viene la fase de implantación, plan de monitoreo, informe final y revisión del proyecto. Esto sería ya la parte de poner en producción el sistema. Esta parte no aspiramos que la hagan, por supuesto, ustedes en el proyecto de este curso. Sin embargo, sí nos gustaría que al puro final del documento expliquen en media página también qué posibilidades hay de que ese sistema llegue a ser implantado en la organización donde ustedes trabajan, qué dificultades habría o qué es lo que ustedes esperan al futuro, qué planes tienen, o si ya pues lo están usando, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? A veces en algunas organizaciones es un poquito más fácil implantar un sistema, o si ustedes mismos ya lo están utilizando como herramienta en el trabajo diario. Bueno, entonces que incluyan una página o media página de esto también. Ok, muy bien. Entonces eso es básicamente la metodología CRIP-DM. Nosotros lo que esperamos al final es un documento que podría ser un PDF elaborado en Word, podría ser ojalá un documento autorreproducible como los que hemos trabajado en el curso, como ustedes prefieran, un documento látex autorreproducible, lo que prefieran, en el que se expliquen todas estas 6 fases, cómo fue que la lograron construir. En esta parte de modelado y evaluación, ahí viene todo lo que hicimos en los cursos. Ahí tendría que venir, por ejemplo, la validación cruzada, si están usando un método predictivo, cómo explicar cómo calibraron, cómo seleccionaron el modelo. Si están haciendo un cubo lab, bueno, cómo fue que construyeron el cubo lab, el modelo estrella, cómo fue que decidieron eso, alguna explicación detallada de cómo se llegó finalmente a la construcción del modelo que es el que decidieron utilizar. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta o comentario hasta ahí. Si quieres agregar algo, Fabio, de esta parte, algo que se te ocurra que puede valer la pena que incluyan. No, pues ahí no recalcar en lo que mencionaste al inicio
un poquito el background del negocio, como para uno entender el detalle de las áreas, digamos. Si bien, digamos, esa parte tal vez no es la donde van a dedicarle más tiempo, pues le van a dedicar más tiempo a la parte de modelado y demás, pero que sí pues tratan de detallar un poquito esa primera sección para nosotros podamos guiar, ¿verdad? Con lo que se quiere hacer. Sí, exacto, Fabio, totalmente de acuerdo. Esa es la idea, darnos una guía a nosotros como no necesariamente tenemos por qué conocer del negocio dónde están, entonces que nos den una introducción bien buena a la comprensión del negocio. Ok, muy bien, entonces una vez lo primero que ustedes deberán hacer en el curso es presentar la propuesta de proyecto, para lo cual tienen máximo 15 días, que es de la entrega de la propuesta del proyecto. Para eso, aquí pueden bajar este documento vamos a ver, perdón, está aquí antes, sí, propuesta de proyecto, aquí lo bajan y aquí lo entregan. Esa propuesta del proyecto se las estoy mostrando en este momento. Recuerden que esto no es una tesis, no, para nada queremos hacer una tesis de maestría, ni mucho menos. Lo que queremos hacer es un proyecto práctico, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Entonces, la propuesta de proyecto consiste en llenar este documento, que es ya se me olvidó, como de 3 hojas, sí, 4 hojas. Aquí mismo, ustedes rellenan esto en este documento, por eso está subido en Word, para que ustedes mismos lo generen aquí mismo, no se compliquen, después pueden generar un PDF y lo suben. Máximo tiempo para subir esto de hoy en 15 días. Entonces les voy a detallar un poquito qué es lo que tienen que poner acá. Primero, nombre, integrante 1, 2 o 3. El proyecto, lo primero que les queríamos comentar es que puede ser máximo 3 personas. Puede ser una persona sola también. Pueden ser 2 personas o 3 personas. Y lo desarrollamos así porque sabemos que varios de ustedes trabajan en el mismo lugar y pues puede valer la pena que trabajen juntos el proyecto final. Entonces, bueno, aquí ponen los integrantes, que pueden ser de 1 hasta 3. Luego, aquí escribir un título del proyecto. Entonces, póngale un título. Descripción del proyecto. Dice dar una explicación general de su proyecto en no más de una página. La idea es que esto sea ejecutivo, tampoco por lo que les decía, no estamos escribiendo una tesis. Dice mencionar al menos los siguientes elementos: entorno general de los datos a utilizar, por ejemplo, cartera de crédito, manufactura de producto X, cartera de seguros, entre otros. Es decir, de dónde, cuál es el entorno de los datos, muy importante. Historial de datos disponibles, que nos expliquen un poco qué tantos datos tienen disponibles en el problema que quieren atacar. Y descripción general del problema. Entonces esto de acá es una media página, una página lo más, donde dan esta explicación del contexto general del proyecto. Luego, el objetivo general del proyecto, qué es lo que pretenden con este proyecto, qué es el problema que pretenden resolver. Objetivos específicos, si corresponde, tampoco queremos aquí estar escribiendo muchos objetivos ni nada, pero si quieren pueden escribir 1, 2, 3 objetivos como máximo específicos, si creen que valga la pena. Si no, pueden dejar un solo objetivo general del proyecto. Luego, esto es muy importante, explicación de los datos. Expliquen qué consisten las tablas, o la tabla, puede ser solo una, no tienen por qué ser muchas, de datos que se pretenden utilizar en el proyecto. Explique qué son las variables, las columnas, qué son las filas de esas tablas, cuál es la dimensión, tamaño de estas tablas. Puede ser aproximadamente, puede ser que después cambie, no tiene por qué, pero sí tener una idea de la dimensión de esas tablas. Si tienen alguna pregunta, por favor me dicen, no hay ningún problema. Ok, muy bien. Entonces ahí explican en detalle en qué consisten las tablas de datos o la tabla de datos que van a utilizar. Esto es muy importante porque queremos ver si están bien ubicados. Selecciona el tipo de problema. Entonces aquí pueden seleccionar 1 o 2 o 3.
pero bueno, hay que tener cuidado, no deben ser inconsistentes. ¿Qué consideran ustedes que es el problema de ustedes? Si es un clustering, señalan ahí, por ejemplo, ya no me está dejando marcar, activada, le doy ahí activada y ya lo marco. Por ejemplo, si yo creo que es clustering, marco así, y entonces aquí pueden marcar 1 o 2, aunque en teoría no debería ser, lo ideal sería que solo, podría ser 2 cosas, ¿verdad? Pero tendría que estar claramente justificado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes piensan que es su problema? Clustering, aprendizaje no supervisado, si es un modelo predictivo, si es una regresión, si es series de tiempo lo que van a aplicar, si es cubo solar o si es otra cosa, entonces pueden especificar aquí. Entonces, ¿dónde ubicarían ustedes el proyecto de ustedes? Esto es muy importante que lo tengan bien claro. Bueno, una vez seleccionado si su problema qué es, entonces seleccionar los métodos o método a utilizar. Si van a usar CuboSolab, si van a usar análisis en componentes principales, clasificación jerárquica, K-means, K-vecinos más cercanos, etc. Redes neuronales, métodos bayesianos, bosques aleatorios, regresión lineal, regresión Ridge, regresión lazo, regresión Elastic Net. Aquí se está refiriendo a los métodos clásicos. Series de tiempo, si van a usar métodos simbólicos. Entonces aquí pueden seleccionar también una o varias de estas opciones, que son las que ustedes creen que van a aplicar. Puede ser que en el camino, no se preocupen, ustedes cambien, ¿verdad? Yo puedo creer que tal vez lo que me sirve a mí es regresión logística, pero luego de ensayar y trabajar mucho me doy cuenta que más bien eran máquinas vectoriales de soporte. Ok, entonces en eso es una primera aproximación, pero ¿dónde ustedes creen que se ubica el problema? Nosotros queremos ver la consistencia entre esto, el tipo de problema y el método. Debería ser consistente. Ok, luego el software a utilizar. Si van a utilizar R directamente en la consola, si van a utilizar Ratel o van a utilizar Factor Miner, van a utilizar Microsoft Analysis Services, si van a utilizar paquetes para Big Data o algún otro paquete. Entonces ahí el software o los softwares a utilizar. Dice comentarios adicionales, escribo aquí si es necesario algún comentario adicional que ustedes consideren que nos permita a Fabio y a este servidor aclarar de qué se trata el proyecto. Bueno, luego la evaluación del proyecto dice el proyecto debe ser entregado en un documento autorreproducible o en un archivo PDF o en varios archivos, ¿verdad? También podrían subir archivos de datos si ustedes quieren. Pero el informe final debe ser un documento autorreproducible o un PDF. El documento lo que debe incluir es un detalle paso a paso sobre la aplicación de la metodología CRISDM al problema seleccionado. Eso es lo que debe incluir. La evaluación del proyecto será así: selección correcta del método o los métodos 15%, selección correcta del software 15%, aplicación adecuada de CRISDM 15%, calidad del documento 15% y defensa del proyecto 40%. Bueno, entonces, hasta ahí es el documento, digamos en el anteproyecto. La defensa del proyecto, entonces aquí al final también dice, seleccione las fechas en las que podría ser la defensa del proyecto. La defensa tendrá una duración máxima en realidad de 1 hora, es 1:30, pero ustedes tendrán 1 hora para presentar el documento y Fabio y mi persona media hora para preguntar o para hacer comentarios. ¿Cómo va a ser la defensa del proyecto? Igual, va a ser mediante una videoconferencia. En esa videoconferencia, digamos que están 2 personas, 2 compañeros, entonces nosotros les vamos a enviar una invitación solo a esas 2 personas, y entonces en esa presentación vamos a estar esas 2 personas, Fabio y mi persona. Y lo que hacemos acá, ustedes no lo ven, pero aquí yo les puedo, en cualquier momento, no se los puedo mostrar, no se ve, en cualquier momento yo les puedo
pasar el control de la videoconferencia. Entonces en ese momento lo que vamos a hacer es que yo les paso el control durante 1 hora máximo para que ustedes hagan la presentación del proyecto. Para la presentación pueden preparar un PowerPoint o como ustedes gusten para la presentación del proyecto. Entonces aquí lo que queremos es que ustedes seleccionen unas mínimo 3 fechas en las que puedan. Y después de esas 3 fechas, digamos que yo selecciono esta y esta. Entonces, nosotros les vamos a dar la cita definitiva. ¿Por qué 3? Para poder nosotros jugar con los horarios para darle cita de manera que no choquen. Entonces, esto va a ser del 14 de julio, primera cita a las 6 p.m. A las 7:30 hay otra cita, por eso no pueden durar más de 1 hora y media. No podemos durar hasta el 19 de julio. Esto es un sábado. Entonces hay una cita a las 9 de la mañana y otra a las 10:30. Aquí está mal, mira, aquí es AM. Ok. Entonces estas son en la mañana. 9 AM, 10:30 AM, no PM. Aquí decía PM. Ok, entonces esa es la idea. Entonces la mecánica ahora es, ustedes suben esto en la página, en el aula virtual, acá, y nosotros les asignamos unas fechas. Las fechas también pueden ponerlas aquí, pero vamos a tomar más ven, aquí yo puedo seleccionar una fecha en esa parte. Entonces yo selecciono una fecha y entonces vean que ahí ya me puso a mí que yo seleccioné el 16 de julio a las 6 p.m. El problema aquí que aquí gana el que va primero, el que selecciona primero. Entonces, bueno, esto también lo pueden hacer, pero es como una guía, como de aquella primera opción. Pero nosotros vamos a tomar fundamentalmente lo que viene en el documento Word, para asignarles una fecha de manera que no choque, que todos tengan una fecha en la que puedan. Ok, aquí se puede eliminar la elección, luego pueden hacer otra, ¿verdad? Bueno, esa es la idea. Entonces, para entregar este documento, máximo de hoy en 15, la tienen que subir aquí en el aula virtual. 1 o 2 días después, 3 días después máximo, Fabio y mi persona les vamos a estar haciendo llegar a través de la misma aula virtual nuestros comentarios y si está aprobado o no el anteproyecto, si hay que hacerle cambios o no. La idea pues es que no, ¿verdad? Que sea mínimo lo que tengan que cambiar, pero solo si vemos algún problemita importante, entonces les vamos a estar haciendo observaciones para que arranquen con el proyecto. Y luego para el proyecto final, una vez entregado el anteproyecto y aprobado, empiezan a trabajar y tienen para entregar mes y medio hasta máximo aquí creo que estas fechas están mal, las vamos a corregir, porque es que vienen semanas secuenciales, pero este curso en realidad la fecha máxima vieron la fecha máxima en realidad del proyecto está aquí, es el 19 de julio. Entonces lo que sucede es que un día antes máximo de la presentación del anteproyecto, ustedes deben subir el documento acá, entrega el proyecto final. Acá en el aula virtual lo suben. ¿Para qué? Para que Fabio y mi persona tengamos tiempo aquí les vamos a corregir las fechas. Para que Fabio y mi persona tengamos tiempo de darle una revisión antes de la presentación. Por lo menos una primera leída rápida para ubicarnos un poco. Entonces esa es la idea.
un día máximo antes de la fecha que le tocó, el documento debe estar en el aula virtual para nosotros poderles dar una revisión preliminar. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Les abro el micrófono. Fabio, si tienes algún comentario adicional sobre acá, sobre lo que deben entregar en la propuesta. No, yo creo que está claro, para resaltar en lo de las fechas que tienen para entregar, digamos, la presentación final, que es flexible, digamos, y que vamos a estar coordinando con ustedes para ver cuándo es mejor. Pero no, creo que la mayoría de cosas me parece que quedan claras. Ok, muy bien, Fabio, muchas gracias. Sí, también decirles que, lógicamente, aquí cada una parte de estas tienen foro también. Aquí pueden ir colocando dudas, igual que siempre, y en la elaboración del proyecto también pueden ir colocando dudas acá en el foro. ¿Verdad? Si tienen alguna duda, alguna cuestión muy específica de su proyecto, que por alguna razón del negocio no quieren publicar en el foro, entonces nos escriben un email a Fabio y a mí, con copia a ambos. Si tuvieran alguna duda de algún tema, entonces nos escriben un email directamente. Eso sí, siempre copien a Fabio y a mi persona. Y también dudas de carácter general del proyecto, o también si de técnicas o lo que sea, pueden preguntarlas acá a través del foro. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Tienen alguna duda o comentario? Don Demar. Sí, adelante. Solo una consulta. La estructura del documento, entonces debería seguir la metodología CRIP también, o sea, o puede ser uno como un paper, o mejor seguir esa estructura Sí, muy buena pregunta. Sí, no, la idea es que siga la metodología CRIP-DM. Sí, que la presentación del documento sea la explicación de esas 6 fases. Ok, está bien. Sí, entonces seguimos esos títulos, digamos, para llevar la estructura del documento. Exactamente. Sí, lo mejor ahí es seguir, como bien dice Cintia, voy a presentarles aquí, seguir estos títulos que estamos viendo aquí. Un título que diga comprensión del negocio, otro que diga comprensión de datos, otro preparación de datos, otro que diga modelado, evaluación e implantación. Entonces sí, al final es mejor que el documento tenga estos 6 títulos mínimo. Luego aquí hacia abajo, ya ustedes verán cuánto pueden o no detallar dependiendo del problema que tengan. Y en esta parte acá, en la parte de modelado y evaluación es donde va, digamos, el grueso del tema de data mining. Sea que sea un modelo predictivo, sea que sea un modelo descriptivo, sea que sea un cubo lab o un método simbólico, ahí es donde va ya la parte más sustanciosa, digamos, del análisis de datos mismo. Muy buena pregunta, Cintia, sí. Gracias. Muy bien, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok. ¿Alguna pregunta ahí o comentario adicional? Bueno, acá ya viene un detalle del final y es que, digamos, el último, si a ustedes les interesa, les dejo ahí que lo piensen. En otras ocasiones hemos hecho una graduación física. Y por si les interesa, podemos hacer una graduación en el hotel Crown Plaza Corobicí. Ahí, por aquí viene, por si les interesa, la organización de la graduación. Nosotros lo que hemos hecho es que nosotros organizamos todo ahí y
y lo que habría que pagar de parte de ustedes es lo que cuesta una cena. Sería una cena y entonces lo que vale normalmente, nosotros ahí no estamos ganando absolutamente nada, es, si mal no recuerdo, como $30 por persona, con cena y música, y el acto de graduación, y por si quieren llevar a algún familiar. Entonces, si uno quiere llevar 3 familiares, pues lo que tiene que hacer es pagar para 3 personas. Si a ustedes les parece, eso lo pueden ir pensando y lo hablamos al final. Si no, pues nosotros les hacemos llegar el título físico, el último título a donde ustedes nos digan, ¿verdad? Ya un título con los sellos y los timbres y todo eso. Si a ustedes les parece, o si no, podemos hacer un acto de graduación. Podemos también hacerlo con la generación Feature. Aquí tenemos la generación Feature y Fibonacci. Podemos esperar la generación Gauss, que viene un poquito atrás, y hacemos un acto más grande. Si a ustedes les parece, ¿verdad? No es estrictamente necesario, pero puede ser interesante. Ese es un tema que podemos ir viendo. Para que lo piensen, si a alguno les interesa, ahí nos dicen. Si tienen alguna duda o algún comentario adicional. Sí, adelante. Sí, no, básicamente recalcar que digamos que a partir de ahora digamos que tienen 2 semanas para la presentación de la propuesta, ¿no? Del documento que usted bien señaló, y ya los foros están abiertos, ¿no? Para que cualquier duda uno puede estar, la podemos estar evacuando en estas semanas también. Sí, exacto. Ya los foros están abiertos. Si es alguna duda específica, también nos pueden escribir un correo a Fabio y a mi persona, y en los foros, idealmente en el foro. Porque eso sí, queremos que máximo dentro de 15 días tiene que estar esa propuesta ya lista, para que después tengan un poquito menos de mes y medio, mes y una semana, mes y 15 días máximo, para ya la preparación final del documento. Eso es, ¿verdad? Tampoco se espera que sea un documento muy grande. Recuerden que, insisto, que esto no es una tesis, sino es más bien el análisis de un caso particular. Así es como lo podemos ver, de una aplicación al negocio de lo que hemos visto en todo este programa a lo largo de ya como 10 meses, ¿verdad? 10, 11 meses. y entonces, lo que sí es que queremos que sigan la metodología CRIP-DM para que sea lo más ordenado posible. Y entonces ahí va a estar la evaluación. Recuerden, aquí les repito nada más para ir terminando que la evaluación es la selección correcta de los métodos 15%, selección correcta del software 15%, aplicación adecuada de CRIP-DM 15%, calidad del documento 15% y defensa 40%. Eso sería para que ustedes vayan valorando el trabajo. Ahora, si alguien tiene listo las cosas antes, en buena hora. También nos pueden avisar y hacemos la presentación antes. Ahí coordinamos entre ustedes, Fabio, y mi persona. Pero lo otro es muy importante, es que, repito, que establezcan aquí las fechas en las que de fijo pueden, para nosotros darles una fecha. Y recuerden, ante todo, separar esa fecha porque cambios es muy difícil y complicado de después organizar. Entonces, solo en caso de fuercísima mayor. Pero lo ideal es no reprogramar. Entonces, para esta presentación final, les repito que la idea es hacer una videoconferencia, igual que la que estamos haciendo hoy, en la que ustedes van a tener el control de la videoconferencia durante 1 hora, y luego Fabio y mi persona durante media hora para hacer preguntas o comentarios. Ahí no se asusten, que eso van a ver que es muy fácil. Cuando uno le da el control, ahí es fácil ir haciendo la presentación. Básicamente uno va viendo lo que tiene en la pantalla del computador. Eso sí, lógicamente tienen que prepararse con una computadora y que tener micrófono, obviamente, ¿verdad? También cámara. Sería bueno para verlos, que estén todos por ahí. Y ustedes se organizan de cómo van a hacer la presentación. Olivar. Sí. También es importante mencionar que en eso que mencionabas de la defensa, pues la idea es que estén todos los participantes, ¿no? De ese día. Sí. Y que todos participen en esa defensa, digamos, en esa exposición del proyecto como tal. Sí, Fabio, que dice que aclaraste eso, muy importante lo que está diciendo Fabio.
Sí, es un requisito fundamental que estén todos en la presentación y que participen todos. Puede ser que alguno participe un poco más que otros, pero la idea es que todos participen en alguna de las etapas de la presentación. Muy importante, Fabio, muchas gracias, sí. Esa es la idea. Si son varios. Entonces el proyecto puede ser, como les decía, entre 1, 2 o 3 como máximo. Muy bien, muchas gracias, Fabio. Si tienen algún otro comentario o pregunta. Ahí los estoy viendo que están... Sí, adelante. Profe, a mí lo que me preocupa realmente es, bueno, y el talón de Aquiles de todo esto, que es la información, la calidad de información que uno pueda obtener, ¿verdad? Yo creo que más o menos le había comentado anteriormente que yo quiero ver si puedo hacer la evaluación de algún método predictivo para lo que es predicciones de quiebra. Algo así como la cepa de Altman o algo así, no sé. La idea mía básicamente es sacar algunas razones financieras y ver si con algún modelo predictivo puedo llegar a tener ciertas conclusiones. Pero me preocupa de los datos, ¿verdad? De hecho, yo había hecho más o menos un experimento ahí en el curso de Fabio con algunos datos y no habían sido muy buenos. No sé si sea muy aventurado mi parte tirarme con la información como la tengo o si me dará tiempo de recolectar un poco más de información para poder aplicar estos métodos. No sé cómo lo ve usted. Sí, muy bien, Eri, muy buena pregunta. Entonces, dos comentarios. Uno, que es importante eso que usted dice es, digamos, que al final los modelos predictivos, por ejemplo, no den bien, no significa que su proyecto no estuvo bien. Si usted siguió toda la metodología, las calibraciones y todo como debe ser, y al final el modelo no, o los modelos no funcionan, su proyecto puede tener un 100 perfectamente. Simplemente resulta que vimos con una aplicación adecuada de todas las técnicas que en ese problema no hay resultados muy buenos, tal vez debido a la calidad de los datos o debido a lo que sea. Entonces eso no es un tema de preocuparse, siempre y cuando se apliquen las técnicas adecuadamente. Lo otro que sí es importante, lo que usted dice es que sí hay que tener cuidado en no embarcarse en algo que se va a complicar demasiado. Y eso va para todos. No piensen tampoco hacer un proyecto gigante. No se trata de eso, o de buscar demasiados datos o resolver el problema del banco, ¿verdad? Que puede ser un problema muy complejo. Se trata aquí más de ver que ustedes pueden y son capaces de aplicar alguna o algunas de las técnicas estudiadas adecuadamente, que las pueden aplicar bien y que entienden cuándo es clustering, cuándo es modelo predictivo, cuándo es descriptivo, cuándo es mejor OLAP, cuándo es mejor K-means, y que logran calibrar un modelo bien y aplicarlo bien. No necesariamente entonces no se compliquen demasiado, ¿verdad? Porque es cierto, ¿verdad? Los problemas de los datos son complicados. Y a veces en ciertas organizaciones solo tener el permiso para poder tener los datos podría tomar 1 o 2 meses, ¿verdad? Solo que lo autoricen a uno a usar los datos. Lo otro es que obviamente los datos ustedes los pueden encriptar y todo eso, ¿verdad? Para que sean totalmente anónimos. Pero entonces sí, procuren ver que lo que tienen de tiempo es 15 días para plantear el proyecto y 1 mes y 1 semana para desarrollarlo. Entonces es mejor un proyecto pequeño, modesto, con datos que se tienen, a algo muy grande y que se vayan a quedar varados ahí en medio camino. ¿Ok? Tampoco se trata, por supuesto, aquí de inventar nada nuevo, ¿verdad? Sino más bien es de aplicar todo lo que hemos visto en los cursos. O combinar cosas, ¿verdad? Pero no se trata aquí de proponer un método nuevo ni nada por el estilo. No sé si a Eric le queda claro un poco. Sí, señor, muchas gracias. Sí, ahora, de lo que usted preguntó también es muy rescatable el hecho de que, si usted está ante eso y después los resultados no son muy buenos, no se preocupen, ¿verdad? No se trata de que
que el modelo tiene que funcionar, ¿verdad? Uno puede descubrir que no, que los modelos predictivos no están dando buenos resultados debido a la calidad de los datos o debido a que simplemente las variables que se tienen no son adecuadas o que los resultados son regulares, ¿verdad? O son muy buenos. Bueno, de eso es de lo que vamos a estar trabajando, ¿verdad? ¿Por qué funciona? ¿Por qué no funciona? Y en eso les vamos a tratar de ayudar Fabio y mi persona para ver si es algún problema en la calibración o en la selección del modelo o es que efectivamente una vez hecho todo lo posible pues no se logran resultados muy buenos. Ok, muy bien, adelante. Si tienen alguna otra pregunta o comentario. Ok, bueno, muy bien. Si no, entonces, ahí están los foros, ¿verdad? Abiertos desde ahora. Si tienen algún problema, no duden en escribir ahí. Y vamos a estar dándole seguimiento, Fabio y mi persona, constantemente al foro. De hoy en 15 días esperamos ya tener los anteproyectos. Fabio y mi persona los vamos a revisar y después él y yo nos vamos a poner de acuerdo y les vamos a enviar una calificación conjunta, que aquí no es una nota, sino más bien un visto bueno para que continúen con o sin observaciones, ¿verdad? Nosotros les podemos decir, sí, todo va muy bien, continúe. O le podemos decir, sí, va muy bien, pero tome en cuenta este y este otro aspecto. Esperamos que en la mayoría de los casos sea así. O también le podríamos decir, bueno, el problema que está planteando nos parece que es demasiado grande, mejor trate de simplificarlo un poco. O es demasiado elemental también, esperemos que no, pero esas son un poco las observaciones que les vamos a hacer. Entonces eso sí, de hoy en 15, si lo tienen antes el anteproyecto, mejor aún, lo pueden subir y nos pueden avisar por correo que ya lo subieron si quieren ir ganando tiempo y nosotros lo vamos revisando. De hoy en 15 es una fecha máxima, pero si lo tienen antes, mejor aún, mejor. Ok, muy bien, si tienen alguna pregunta o comentario más. Si no, pues entonces, un gusto haberlos visto el día de hoy. Y esperamos de aquí a 2 meses estar terminando este proceso y ojalá pues podamos hacer una graduación por ahí en algún hotel e invitar a Fabio. ¿Cómo la ve Fabio para venir? Bueno, es cuestión de coordinar, tal vez me llegue. Si no ponemos una pantalla y lo tenemos ahí online. Está interesante lo de la grabación, conocer a la gente de frente a frente, ¿no? Como para hacer networking, sí, está interesante. Sí, es la vez que lo hemos hecho resulta muy bonito, hemos tenido hasta extranjeros que han venido. Y entonces no es caro, básicamente nosotros lo organizamos y no vamos a ganar obviamente ni un 5 en eso, es cobrarle lo que el hotel nos cobra a nosotros por darle una cena a cada persona que asista. Es eso. Y ahí hacemos un acto bonito para conocerse, exacto. Eso es, y piénsenlo un poquitito y lo podemos organizar de un sábado, puede ser un sábado en la noche, un sábado tipo 6, 7 pm, que es cuando la gente tiene chance. Y entonces lo hacemos, generalmente lo hemos hecho en el Hotel Cloud Plaza Corobicí, donde nos cobran una tarifa muy, muy bonita y nos hacen una cena muy buena y nos instalan el micrófono y todo, el audio y todo para hacer el acto. Que sería compartir un ratito, básicamente, como dice Eric, que puede ser interesante, sí, que se conozcan, conocernos ahí entre todos, no solo así virtualmente, sino ya en la realidad. Entonces, bueno, un gusto haberlos visto el día de hoy y nos vemos de hoy en mes y medio, nos vamos viendo ahí poco a poco. Y pues como siempre pongan las dudas en el foro y ahí las vamos a estar atendiendo. Muy bien, un gusto haberlos visto y nos vemos entonces, nos estamos viendo y hablando. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego, gusto.